Mire, estoy de acuerdo con la obligatoriedad de la vacuna. Ajá. Y le digo por qué. Por un lado, con el tema del transporte, he insistido y lo hemos conversado en varias oportunidades, que es un servicio público. Correcto. Por lo tanto, al ser un servicio público, el Estado lo puede hacer y en muchas oportunidades lo deja de hacer, que es regular. Entonces, el transporte es un medio masivo, ¿no? Para las personas que acuden al transporte para ir a sus trabajos, para ir a las oficinas. Y depende del Estado que concesiona las líneas y depende del Estado también la situación en la que están esos usuarios que suben esos colectivos. Por lo tanto, entiendo que esta medida, quizás ustedes discuten o ven si es que es necesario que sea obligatoria. Yo diría que la obligatoriedad la pueden establecer de muchas maneras, no de esta manera intempestiva y coactiva como lo han hecho con este decreto a partir del miércoles, sino de una manera regulable, ¿no? Por paso, por un procedimiento, digamos, que se haga secuencial, no así, abruptamente, pero me parece correcta la medida. Y reitero que es una medida de salud pública. Ustedes saben que yo me dedico, y es parte de las cuestiones que hago, y que son las que más me gustan hacer, son referidas al derecho ambiental. Y el derecho ambiental ha tenido su crecimiento así, ha nacido así. Cuando había que regular el tema de los frigoríficos, hay un famoso fallo en Buenos Aires, estoy hablando en la época colonial, cuando había que regular el tema de los frigoríficos y los desechos que tiraban. Y son medidas sanitarias que se tenían que tomar y que, por supuesto, la población estaba, le diría, inaugurando con estas medidas nuevas este poder de policía que ejercía el Estado. Pero así fue avanzando. Y hoy, con esta pandemia que nos ha sucedido a todos de manera abrupta, ¿no? Esta pandemia mundial ha producido el horror sanitario que nos ha pasado. Hay esta cantidad de personas fallecidas y los científicos estudian a destajo la solución. Y me parece que no hay que pensar en individual, sino en colectivo. Claro. Entonces, si uno piensa en individual, yo puedo pensar en mi salud, pero en este caso hay que pensar en la salud pública, en la salud de todos. Y para preservar la salud de la mayor cantidad de personas y las más vulnerables, y las personas ancianas, las personas de riesgo, le diría también el impacto que tiene la pobreza en esta pandemia. ¿Por qué? Porque no tienen una obra social, no tienen acceso a medicamentos. Supimos de todo el desastre que sucedió el año pasado con gente buscando médicos, llamando por teléfono, familiares, amigos. Entonces la vacuna hoy es lo que nos, entre comillas, nos previene, la información científica nos dice, es lo mejor para poder salir y circular, porque necesitamos trabajar y necesitamos contactarnos con otras personas. Entonces, con todos estos elementos, le diría que estoy de acuerdo en que sea obligatoria para en cómo se la ha hecho, ¿no? En un transporte público y a empleados de la administración pública provincial. Veremos cómo se implementa. En el cómo se puede hacer de otra manera. Claro. Y que no sea así abrupto y que a partir del miércoles el que no tenga el certificado de vacunación no puede acudir. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se dejaron estar. Claro, ahora se entiende lo de todo el aspecto de salud al que usted hizo referencia, pero también está el derecho del usuario a acceder a un transporte y a que se respeten algunas decisiones que él haya tomado o no, y que, suponiendo que ese usuario no sea empleado del Estado provincial. ¿Cómo se avanza? ¿Qué estrategia? Pero el transporte es un servicio público. Por eso es que le digo que por un tema de salud pública el Estado puede regular. ¿Cómo lo hace? Esa es otra cuestión. Claro. ¿No? ¿Cómo entiende usted que usted decía de esta manera intempestiva no? ¿Cómo sugiere usted que debería haber sido? Se podría haber hecho secuencial, es decir, va a regir esta medida a partir de que tanta cantidad de gente esté vacunada, se puede informar adecuadamente. Hay muchas personas que no tienen información porque no la buscan o porque no tienen acceso. Entonces me parece que es una medida preventiva de salud pública, el tema de que puedan subir al colectivo aquellas personas que estén vacunadas. Justamente, usted mire la otra campana. Hay muchas personas que dicen,
bueno, viajamos apretados, van muchas personas arriba del colectivo, no existen medidas de prevención, lo vemos en las redes. La mayoría denuncia que arriba del colectivo no existe ninguna regla de distancia, hay quizás gente sin barbijo o con el barbijo mal puesto. Entonces esas personas se quejan diciendo, bueno, tenemos que subir el colectivo porque es el medio más económico para transportarnos, obligatoriamente, porque no tienen acceso a un taxi o a un medio privado, otro vehículo. Entonces, bueno, ahí es donde el Estado debe regular y decir, bueno, ¿cómo se va a hacer para tratar de prevenir la situación de salud? Claro, por a mí ahí me parece correcta la medida. Sí. A mí me parece correcta. Lo que no me parece es lo intempestivo y lo abrupto de esto que a todos nos cae tal mal. cual. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, yo no puedo hasta el día miércoles estar vacunada. Ujú. ¿No? Claro. Es así. Coincido con usted, doctora. De hecho, creo que estamos nosotros a favor de ello, de tratar de incentivar a la vacunación, sí. y en reiteradas oportunidades mencionamos que sería importante avanzar con campañas de sensibilización y todo, sí, lo que se pueda, ¿no?, en torno a llevar adelante la vacunación, pero claramente en ese cómo todavía hay un montón de blancos o grises que no logramos terminar de entender. Por eso sería también oportuno conocer cómo va a avanzar esto, ¿no? ¿Quién lo va a controlar y demás? Esos detalles que usted mencionaba, sí, el transporte público también lo han denunciado en reiteradas oportunidades y no hay control alguno sobre cómo funciona, exacto, el transporte público. Sí, exacto, sí. Y cuando se regula, bueno, cuando surge una estipulación como esta de la vacunación obligatoria, bueno, ahí empieza la discusión que uno la escucha, no coincido con el tema del debate de las libertades individuales y el tema de hasta dónde llega mi libertad y la libertad del otro. Esta es una pandemia mundial, es una catástrofe en la que miles de científicos se han puesto a estudiar cómo regular esta situación y ver si había algún paliativo, algún remedio. Claro. Y tenemos que pensar en el otro, no en el reitero. Si uno piensa en la situación individual, dice, bueno, yo tengo a mi familia, tengo a mi papá y mi mamá así, mi abuelo está cuidado, el adolescente no está vacunado, pero se regula dónde va. Tenemos que pensar en colectivo. Sí, estamos todos expectantes de ver cómo van a implementar estas medidas. Y reitero que ojalá que encontremos la solución, porque no se va a salir de esta situación de pandemia en forma individual o aislada. ¿No? Claro. Tan es así que estamos atentos a las noticias mundiales, ¿no? De las nuevas variantes, de las nuevas cepas, de informaciones científicas que quizás antes no nos interesaban de esta manera, así que habrá que ver cómo lo implementa. Ustedes mencionaban la ciudad de Córdoba. Bueno, las grandes ciudades todavía tienen mayores problemas porque justamente la masividad de las personas y veamos, por ejemplo, los subtes, los trenes. Es casi imposible con una pandemia que como una medida dispositiva de salud es la distancia. Es imposible pensar en distancia en un transporte público masivo. Así que me parece que por el momento, en el caso personal, y que ustedes me preguntan la opinión, hasta ahora es la vacuna. Claro, completamente. No hay otra, si hubiera otra, creo que accederíamos. Y después, los planteos que tienen las personas y que son respetables, cada uno es dueño de su salud, pero de su salud individual, claro, no de la salud colectiva y pública. ¿No? Tan es así que la vacuna ha sido otorgada y enviada por el Estado Nacional y colocada en forma gratuita. Exacto. ¿No? Porque reitero que es un tema de salud pública, si no tendríamos que haber ido, ya que no está en el nomenclador, tendremos que haber ido a pagarla. Claro. Lo que no sucedió. Por lo tanto, bueno, esperemos las noticias y ojalá que puedan avanzar en esta medida de la mejor manera. ¿Para qué? Para que las personas puedan acceder al servicio y por otro lado no se contagien. También hemos escuchado en las redes personas que dicen, bueno, me puedo haber contagiado en el transporte porque no sé quién está al lado mío y no se cumplen las medidas de distanciamiento. Claro. Lo hemos escuchado. Sí. Entonces, quizás también esto de sobrecargar al chofer, pero bueno, hoy la mayoría de las personas tienen celular y pueden acceder a que en el dispositivo tengan el certificado, y reitero, no hacerlo de esta manera intempestiva.